Saludos, vamos a tratar este video sobre fasores, ahora ya con varios elementos resistivos, inductores y capacitores combinados. No se nos da la resistencia, es decir, la reactancia de cada uno, simplemente se nos dan los valores reales. La tensión de la onda principal vale, el voltaje de entrada E es igual a raíz de 220 seno de 377t. Vamos a simplificar el circuito. No olviden suscribirse a nuestro canal de Les Ingenieurs. Lo que hay que deducir son la corriente de entrada principal, bueno, la corriente total del circuito, y el voltaje que me absorberían las dos resistencias conjuntas, el voltaje de las dos inductancias y el voltaje de las dos capacitancias conjuntas. Lo primero que hay que hacer es, como paso número 1, cuando resolvemos circuitos de fasores, es pasar los equivalentes del dominio del tiempo hacia el dominio de la frecuencia. Entonces, esto es lo que vamos a empezar. El dominio de la frecuencia de omega, pasar del dominio del tiempo t al dominio omega. Para eso necesitamos las equivalencias. Entonces, la tensión, denominada como E, que vale raíz de 220 seno de t, pasado al dominio del tiempo, que es esto, simplemente, equivale raíz de 220 seno de 377t, pasado al dominio de la frecuencia, valdría la tensión en magnitud del valor eficaz. Como aquí es valor pico, recuerden que siempre esto es amplitud pico, lo que tengo que hacer es dividir sobre la raíz de 2. Si la amplitud pico vale raíz de 2 por 20, dividido sobre la raíz de 2, me dará automáticamente el valor eficaz. Me doy cuenta que se dan las raíces de 2 y el valor eficaz es 20. Entonces, el fasor tensión sería 20 ángulo de, como no hay un ángulo que acompañe a la omega t que está aquí, prácticamente el ángulo es 0 grados. Después, lo que tenemos que hacer es pasar cada elemento a su dominio del tiempo. En este caso, 6, primero vamos con las resistencias. 6 y 4, como están en serie, me forman una resistencia que equivale a 10 ohms. En el dominio del tiempo, vale 10 ohms. En el dominio de la frecuencia, vale también de esa manera 10 ohms. Ahora vamos con los inductores. Los inductores en suma, debemos recordar cuando están combinados en suma, el equivalente de los inductores también es una suma. La inductancia se suma a la inductancia total. Por lo tanto, la L subtotal sería 0.05 más 0.05 equivale a 0.1 henry. Esto es en el dominio del tiempo. Pasando al dominio de la frecuencia, tengo que pasar por la fórmula J omega L. J es la cantidad imaginaria componente para este valor. Omega me representará la frecuencia angular de la señal. El circuito se activa a una frecuencia angular determinada por omega t. Omega t en este caso, en mi onda, siempre es el valor que viene pegada a la t, es decir, 377. Por lo tanto sería 377 que multiplica a la inductancia que vale 0.1 henry. Entonces, de esta manera tenemos que hacer esa operación. Sería 377 por 0.1 henry equivale a 37, o mejor dicho, J 37.7 ohms. Y tengo las dos inductancias ya combinadas en una sola reactancia inductiva. Entonces debemos recordar, esto es la reactancia inductiva. Me falta para el capacitor la capacitancia total. Cuando son en serie, recordamos que las capacitancias es la fórmula de serie, es lo contrario, es decir, como si fuera la fórmula de la resistencia en paralelo. Es decir, lo que tengo que hacer es multiplicar las dos capacitancias y dividirlas sobre la suma. Esto es cuando están capacitancias en serie, como en este caso. Por lo tanto, me doy cuenta que como son idénticas, sería 200 por 200 sobre 400. Sabemos que, como en las fórmulas de resistencias, los valores que se hace cuando tengo dos resistencias de igual valor en paralelo es simplemente la mitad. Caigo en el mismo caso aquí, 200 y 200, el valor de la mitad es 100 microfaradios. Y eso pasado al dominio del tiempo, tengo que aplicar la fórmula de 1 sobre J omega C, donde sería 1 sobre J 377 que multiplica a C. C es el valor de la capacitancia que vale 100 microfaradios.
Entonces, esto sería 100 micros. Por lo tanto, tendría que hacer 377, lo vamos haciendo, que multiplica a 100 exponente a la menos 6, porque son micros. Eso me da 0.0377. Como esto es 1 entre el valor de la multiplicación, hago el inverso de eso, lo cual me da 26.52. La reactancia capacitiva me sale de la J pasándola arriba, me queda menos J, y el valor de todo esto multiplicado y luego el inverso de esa cantidad sería 26.52 ohms. Lo vamos a dejar con una sola cifra, 5 ohms. Y tengo ya el valor de todos los elementos pasados a un circuito puramente en el dominio de la frecuencia. Entonces, ese es el primer paso. Vamos con el segundo paso. El segundo paso ya es la representación y el cálculo del análisis fasorial. Entonces voy a borrar este circuito porque nuestro nuevo circuito tiene otros valores. Nuestro nuevo circuito básicamente tiene aquí el fasor tensión, en donde el fasor tensión vimos que vale 20 ángulo de 0. Primero viene la resistencia total, que vendrían siendo 4 más 6 ohms, que vienen siendo los 10 ohms que encontramos. Luego teníamos una reactancia inductiva, que en este caso nos da una reactancia inductiva de J37.7. J37.7 ohms. Y finalmente una reactancia capacitiva. La reactancia vale menos J26.5 ohms. Podemos emplear ahora sí nuestras fórmulas de fasores en tensión y en fasor corriente para encontrar los distintos puntos del circuito. Primero hay que calcular la impedancia total que ve el circuito. La impedancia total es la suma de todas las resistencias y reactancias del circuito. La resistencia vale 10 ohms más menos J, en este caso, bueno, va a ser, voy a ponerlo como aparece, sería más J 37.7 ohms, ya sabemos que estos son ohms, menos J 26.5, y estos automáticamente aquí van más, es ohms. Entonces la impedancia total me queda una resistencia de 10 y en el número imaginario me quedaría 37.7 menos 26.5, lo cual me da 11.2. Positivo, por tanto sería más J, 11.2. Y esto es ohms. Esto es el valor de la impedancia total del circuito. Una vez calculando la impedancia total, puedo aplicar la fórmula del fasor corriente, que es igual al fasor tensión sobre la impedancia total. Una división. El fasor tensión, que es 20 ángulo de 0, se divide a la impedancia. La impedancia pasada en polar, vamos ya simplemente a colocar los números. Recuerden, como ponemos la transformación, sería pol en la calculadora y colocamos los dos números de esta manera. Le damos igual. Entonces sería 10, hay una coma ahí, 11.2. Siempre es primero la parte real, luego la parte imaginaria. Esto me da 15, aproximadamente me da 15.01 como magnitud, y el ángulo, recuerden que para calcular el ángulo tenemos que poner la tecla alfa más f y darle igual. Entonces sería alfa f igual a 48.23 grados. 48.23 grados. Recuerden que esto es con la calculadora científica. De otra manera podemos calcularlo utilizando las fórmulas de transformación rectangular a polar. Entonces, para ahorrarnos tiempo lo hacemos así. Ángulo de 48.23 grados y resolvemos. 20 entre 15.01 nos viene dando 1.33. Ángulo de, y nuestro ángulo, recuerden que es la resta siempre, 0 menos 48, menos 48.23 grados.
Esto se pasa siempre a fasor, siempre que voy a tener, o mejor dicho, representación polar, siempre que tengo yo una división o una multiplicación a hacer. De esta manera encuentro la corriente. El fasor corriente equivale a esto, para mi circuito. Me piden también las distintas tensiones. Las tensiones que tendrán las resistencias, la tensión que tendrá el inductor y la tensión que tendrá los dos capacitores combinados. Vamos con la tensión en la resistencia. Aplicamos básicamente fasor corriente por resistencia, que no es básicamente que un derivado de la ley de Ohm. Sería 1.33 ángulo de menos 48.23 grados, que es el fasor corriente, por la resistencia eléctrica, que son 10 ohms. Estos 10 ohms pasado a fasor, o a número, digamos, polar, sería 10 ángulo de 0 grados. 1.33 por 10 me da 13.3. 13.3 con un ángulo de suma algebraica, sería menos 48 más 0, menos 48.23 grados. Y de esta manera tengo ya el fasor tensión de la resistencia. Vamos con la tensión en el inductor, en la reactancia inductiva. Aquí sería la corriente por la reactancia inductiva. Vamos a ver, la corriente como tal equivale a 1.33 ángulo, es lo mismo que arriba exactamente, que multiplica a, en este caso sería la reactancia inductiva, que es J37.7. Esto sería 37.7 ángulo de 90 grados. Recordamos que la J siempre equivale a 90 grados. Y ahora simplemente hacemos la operación. Sería 1.33 por 37.7. Esto me da 50. Vamos a borrar esta parte. Me da 50.23 con un ángulo. Y los ángulos se tienen que sumar algebraicamente. En este caso es menos 48.23 y respetando signos sería más 90. Lo cual me da 41.77 grados. Y entonces obtenemos la tensión en las inductancias combinadas. Solamente me falta el voltaje en el capacitor. Sería tensión por la reactancia capacitiva. Bueno, mejor dicho, es corriente. Es 1.33. Colocamos exactamente el mismo valor por la reactancia capacitiva, que vale J menos J 26.5. La magnitud es 26.5 y el menos J cambia a ser menos 90 grados. Y haciendo la multiplicación me queda 1.33 por 26.5, 35.24 ángulo de, y los ángulos se tienen que sumar o restar algebraicamente, en este caso sumar algebraicamente, porque es menos 48 menos 90. Son menos 48.23 menos 90 grados. Menos 138.23. Entonces tenemos ya las tres magnitudes. Estas tres tensiones, según la ley de voltajes de Kirchhoff, al momento de sumarse algebraicamente, ojo, aquí no vayamos a sumarlas, a cometer el error de sumarlas simplemente en sus magnitudes. Nunca nos va a dar la tensión de la fuente. Recuerden que la suma de los voltajes, es decir, la suma de los voltajes aquí en azul, esos resultados, me tiene que dar 20 ángulo de 0 grados porque es el voltaje total. Lo que tengo que hacer aquí para sumar, como son vectores, fasores en el dominio de la frecuencia, es una representación vectorial básicamente, lo que tenemos que hacer es transformar esto a número rectangular para poder hacer las operaciones de suma y de resta. Y vamos a hacer como último punto esa comprobación. Estoy borrando esta parte y también estos cálculos. Solamente me quedo con los resultados y vamos a pasar el primer número, que en este caso es la tensión de la resistencia, lo vamos a pasar a número imaginario, a número complejo. Para eso tenemos que hacer la operación contraria, que es rectangular, meter la magnitud 13.3, ángulo de menos 48.23. Esto en transformación me da, primero, el número real sería 8.85 y luego otra vez alfa f me daría la parte imaginaria, menos j, esta j la aumentamos,
9.91. Luego, la tensión en el inductor, vamos a hacer la misma transformación.